Y vamos a hablar de educación y también de otros temas, porque la Democracia Cristiana definió su postura sobre la reforma educacional que impulsa el gobierno. Queremos conversar sobre este y, como les contaba, de otros temas. Para eso nos acompaña aquí el senador de la Falange, Ignacio Walker, a quien le doy la bienvenida. Senador, gracias por estar aquí acompañándonos en CNN Chile. Muy buenas tardes, Matilde, encantado, como siempre. Muy bien. Usted hoy día, presentó junto a la diputada Yasna Proboste, al Ministerio de Educación, a la ministra, básicamente un proyecto porque comienza a discutir pronto, tenemos que conocer más bien en qué consiste el proyecto de reforma a la educación superior. ¿Cuáles son los principales puntos que a ustedes les interesa marcar? Porque aquí se ha dicho que es un proyecto, todavía no lo conocemos, pero de los borradores que han salido, que podría ser muy estatista y que podría atentar contra las libertades. Frente a esos puntos, ¿cuáles son las propuestas de ustedes? Bueno, hoy día fuimos como directiva del Partido Demócrata Cristiano, encabezada por la diputada Yasna Proboste, porque el avión de nuestra presidenta, nuestra querida senadora Carolina Goich, no partió a la hora de Magallanes, pero fuimos como directiva con el secretario nacional, yo soy presidente de la Comisión de Educación del Senado, a entregarle una propuesta de 6 páginas, propositiva, de futuro, con ánimo constructivo, partiendo de 3 principios básicos, Matilde, porque la única forma de ordenar es con ciertos principios. Primero, la educación es un bien público, no un bien de consumo. Eso tiene consecuencias. Es decir, el mercado tiene un límite, por así decirlo, y el Estado tiene que jugar un rol ordenador como garante del bien común. Segundo, un sistema de provisión mixta, público y privado, que además emana de nuestra historia. Y tercero, ¿no es cierto?, conciliar el derecho a la educación, porque la educación es un derecho social, es un bien público, con la libertad de enseñanza, que en el caso de la universidad tiene mucho que ver con la autonomía universitaria, que es un principio muy central. Yo diría que esos son los 3 principios articuladores de nuestra propuesta. Ahora, ¿hay alguna suspicacia o algún temor de que finalmente se aboque demasiado a algunas universidades privadas del sistema? Porque ha habido muchísimas críticas, sobre todo por parte del rector de la Universidad Católica, que dice que demasiadas regulaciones, si siguen estas regulaciones, ellos saldrían. A ver, aquí, Matilde, estamos regulando un sistema desregulado, digámoslo derechamente. O sea, es necesaria una nueva legislación sobre educación superior universitaria y no universitaria. Pero ¿qué rol tendría que tener el Estado para regular y para controlar a las instituciones que imparten educación superior, sean estatales o sean privadas? Más que controlar, regular, ¿no? Y regular de una manera más horizontal que vertical. Cuando uno vio las minutas, famosas minutas del Ministerio de Educación, uno se da cuenta que lo que es la superintendencia de Educación Superior, que es muy importante, lo que es la Subsecretaría de Educación Superior, que es muy importante, lo que es el Consejo de Calidad o de Acreditación, tienden a responder a una lógica muy de control, ¿no?, vertical, jerárquico, que puede terminar aplastando o inhibiendo el desarrollo de las universidades, que como todo sistema educacional emana más bien de la sociedad civil, ¿no? Y ahí podrán convivir las estatales, las públicas no estatales, las privadas, pero un sistema de alguna manera que regule, que fiscalice, ¿no es cierto?, pero más amigable, ¿no?, que no inhiba la autonomía de los proyectos educativos en la educación superior. Que no sea estatista, como dice el rector Sánchez. Bueno, evidentemente que nosotros no queremos un proyecto estatista, ni centralista, ni muy jerárquico, sino que un proyecto que permita regular, ¿no es cierto?, lo que está desregulado. Por eso creemos en la Superintendencia de Educación Superior, que fiscaliza el uso de los recursos públicos, ¿no? Por eso creemos en una Subsecretaría de Educación Superior que se especialice, por así decirlo. Por eso hay que modificar el sistema de acreditación, que entre otras cosas va a pasar a ser obligatorio. O sea, necesitamos velar y asegurar por una calidad de la educación, ¿no? Bueno, esos son algunos de los componentes de nuestra propuesta. Además del sistema de financiamiento, que debiera ser diferenciado para los que hacen investigación y los que se dedican solamente a docencia. Evidentemente que una universidad de mayor complejidad, que se llama, que hace investigación, ¿no es cierto?, en fin, que invierte en investigación, necesita más recursos. Ahora, con toda esta complejidad de esta reforma educacional para la educación superior, ¿usted cree que la gratuidad nuevamente va a caer en una glosa a final de año o van a poder tener lista la ley? Inevitablemente para el próximo año de todas maneras, porque no hay cómo sacar esta ley antes de octubre por ningún motivo. Porque hay rectores que han dicho que si nuevamente se llega a la glosa se salen de la gratuidad. Leí las declaraciones del rector Carlos Peña, ¿no es cierto?, de la Universidad de Portales. Tuvimos un seminario el día jueves extraordinariamente interesante en el ex Senado, lleno la sala, hay mucha inquietud por debatir, por conversar. Bueno, el proyecto todavía ni ingresa
al trámite legislativo. Tampoco hay apuro. Hay que hacer bien este trabajo prelegislativo y antes o después del 21 de mayo ingresar un proyecto, ¿no es cierto?, que haya sido socializado por lo menos al interior de la nueva mayoría. Y yo quiero reconocer esta vez que el Ministerio de Educación está haciendo ese trabajo. Se ha tomado el tiempo necesario, hemos conversado, hoy día le hicimos una propuesta formal, pero ellos ya saben lo que pensamos. Así es que bueno, por ese camino vamos bien en un tema muy complejo. Bueno, otro de los temas muy complejos es el de la reforma laboral, senador. Finalmente se aplicó el veto y se va a proponer un nuevo proyecto de ley, dependiendo de las razones que conozcamos hoy día, que da el Tribunal Constitucional, porque a esta hora más o menos deberían estar entregándose. ¿Qué le pareció a usted esta solución a la que llegó el gobierno de aplicar veto para 2 puntos y anunciar este proyecto? Me parece muy raro, muy extraño, y lo voy a explicar por qué. Yo en todos mis años de parlamentario, que son como 16 yo creo, 8 más 6, bueno, como 10, más, 14 años, yo nunca había visto una cosa como esta. Es decir, o usted hace un veto, en este caso supresivo, o usted hace una nueva ley corta, como se la ha llamado acotada. Pero las dos cosas, Matilde, yo sigo tratando de entender qué es lo que se quiere hacer. Porque aquí se optó por hacer las dos cosas. Entonces yo digo, para hacer esa ley corta, acotada, etcétera, esperemos el fallo del Tribunal Constitucional para ver qué es lo que dice. O sea, usted no puede poner un veto a ciegas. ¿Por qué? Porque fíjese, usted está vetando dos cosas que fueron aprobadas casi por unanimidad en el Parlamento. El tema de los pactos de adaptabilidad, para hacerlo en castellano, el derecho del empleador y los trabajadores de distribuir los horarios de trabajo de una determinada manera, eso fue aprobado casi por unanimidad. Bueno, pero y el tema de los requisitos, ¿no es cierto?, para negociar igualmente. Para yo el no quórum, entiendo. sí. Ahora, aquí hay dos cosas que se dan. Una es haber dejado contenta o darle la razón o no quitarle el piso a la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, que es de su partido. Y la otra es tener estos dos temas vetados con los que sí había acuerdo para poder llegar a una negociación en torno a la ley corta que va a ser sobre Matilde, el corazón de la reforma, que es la titularidad sindical. Yo sigo su pregunta y la lógica, y la entiendo perfectamente bien, ¿no es cierto? Y es el mundo al revés, porque significa abrir una caja de Pandora, volver a discutirlo todo. Una nueva reforma laboral. Yo sé que el gobierno, mi gobierno, no quiere una nueva reforma laboral. Estuvimos un año, logramos un acuerdo en la nueva mayoría que fue muy trabajoso también en la democracia cristiana. Entonces, lo que yo no entiendo es que simultáneamente usted haga un veto para suprimir dos cuestiones que no están cuestionadas por el Tribunal Constitucional y que fueron aprobadas en su momento por unanimidad, y simultáneamente anuncia el envío de un nuevo proyecto, aunque sea acotado, aunque sea una ley corta. Eso, le digo, supera mi imaginación, mi capacidad de comprensión. Puede ser la capacidad para negociar, que se estén suprimiendo estas dos cosas para poder finalmente llegar a una negociación. Pero ¿sabe lo que supone eso? Chile Vamos. ¿Sabe lo que supone ese? Que los pactos de adaptabilidad, que esta facultad para distribuir los horarios de trabajo, piensen los jóvenes, las mujeres, etcétera, fue una especie de concesión a la derecha o a la oposición. Eso es absurdo. Los pactos de adaptabilidad deberían ser una convicción nuestra, porque este proyecto se llama, Matilde, se llama modernización del sistema de relaciones laborales. Lo primero que usted tiene que hacer es confiar en que empleadores y trabajadores pueden distribuir los horarios de trabajo. La ley da el marco, 45 horas semanales, por ejemplo. Pero hay que confiar en una empresa, ¿no es cierto?, para poder distribuir esos horarios, por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, las mujeres, y eso lo estamos vetando. Estamos eliminándolo, a pesar de que fue unánime. Bueno, y esto también fue para darle la razón o no quitarle el piso a la ministra Jimena Rincón de su partido, porque ella, antes de que incluso hablara la presidenta, ella anunció que sí se iba a vetar la Bueno, pero mire, yo lo único que quiero, como siempre lo he hecho, es apoyar a la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, ¿no es cierto?, que es una gran militante y dirigente de la democracia cristiana. Entonces, aquí no se trata de quitarle el piso, ponerle piso a nadie. Aquí se trata, Matilde, porque este es el tema de fondo, de la marcha política y económica del país. Tenemos que ir cerrando capítulos. Cerramos la reforma tributaria. ¿Se acuerdan? Lo cerramos en enero. Vamos avanzando harto en la reforma educacional. Ahora viene educación superior, pero hicimos inclusión, estamos avanzando en gratuidad, aprobamos carrera docente. Ahora con la reforma laboral, ¿no es cierto?, la idea era cerrar el capítulo. Yo no estoy de acuerdo, Yo no estoy de acuerdo con el fallo del tribunal de considerar inconstitucional el tema de la titularidad, para que la gente nos entienda, porque yo creo que se perdieron. La titularidad sindical es algo muy sencillo. Allí donde hay un sindicato, se negocia con el sindicato.
Eso lo vetó, lo consideró inconstitucional el tribunal. Yo estoy en desacuerdo con el tribunal. Pero distinto es abrir una caja de Pandora para rediscutir los temas que ya habíamos zanjado. Y le reitero, los 2 temas que estamos suprimiendo los habíamos aprobado por unanimidad. Ahora, ¿cómo se vuelve a la titularidad sindical a través de un proyecto de ley si ya el Tribunal Constitucional no se puede, o sea, no se puede, habría que reincidir de la misma manera. El gobierno no va a hacer eso, porque estrellarse contra la pared por segunda vez, no. Mire, distinto era el tema de la extensión de beneficios a los trabajadores no sindicalizados, que muchos advirtieron, muchos expertos, que podría ser inconstitucional. Yo creo que el Tribunal Constitucional, lo digo con respeto, Matilde, fue poco prudente. ¿Ah? Le faltó un cierto criterio político. El Tribunal Constitucional es jurídico-político, ¿no? Y la verdad es que es como el sentido común, que allí donde hay un sindicato se negocia con el sindicato. Los grupos de negociación, que son la alternativa, han ido cayendo en desuso en Chile en los últimos 10 años. Senador, ¿qué le parece que sus críticas sean consideradas tan cercanas a las críticas de Chile Vamos? No, yo lo único que hice fue repetir lo que dijo Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, presidente de la Cámara de Diputados. Vea usted la entrevista en el Mercurio hoy día, dice, esto, ¿no es cierto?, es una revancha, es pasar la cuenta, dice Osvaldo Andrade. Yo, la verdad, la cita, si usted la dice como dice Osvaldo Andrade, o sea, yo estoy de acuerdo con él. E incluso él propuso algo muy obvio, muy lógico. Cada uno interpreta la revancha de acuerdo a su criterio. Bueno, pero es una forma de decir, esto suena, dije yo, ¿no es cierto?, a revancha. ¿Por qué? Porque el tribunal nos dobló la mano y ahora vamos a hacer ¿qué? Doblarle la mano al tribunal. Porque es lo que ha dicho Chile Vamos, esto también es una revancha. Lo mío en relación a Osvaldo Andrade, mayoría o la el presidente pataleta, de la Cámara, que es socialista. Esto lleva 16 meses discutiéndose. Sí, pues. ¿Cuánto tiempo más podríamos tener discusión de reforma laboral y cuándo podríamos tener una reforma laboral? Se reabre el debate. Se fija, porque si hay un veto, que no es de fácil despacho, ¿no es cierto? Si hay una nueva ley, que no sabemos, a propósito del veto no lo conocemos. El veto se ingresó el sábado. Yo se lo pedí a los 2 ministros de la Presidencia del Trabajo, no lo tengo, no lo conozco. Lo vamos a dar a conocer mañana seguramente cuando se dé cuenta. Tampoco conocemos el fallo, el contenido del Tribunal Constitucional. Entonces, mire, Matilde, usted sabe que yo soy un senador de gobierno, pero hagamos las cosas bien. Yo he criticado la improvisación y la desprolijidad. Y el país está creciendo al 1,5% este año. Bueno, y la acaba de tasa de salir desempleo está aumentando. los argumentos del Tribunal Constitucional son 325 páginas. Claro, vamos a tener noche leyendo. Exactamente, una gran tarea tienen por delante para poder contestar a ello. Pero significa que, perdón, Matilde, es que lo primero que hay que hacer es leer el fallo antes de tomar cualquier decisión legislativa. Eso era lo que la prudencia indicaba. ¿Y eso cuánto divide a la nueva mayoría nuevamente? Bueno, usted sabe que hemos tenido diferencias en materia de la reforma laboral. Nosotros en la Democracia Cristiana tuvimos una muy buena discusión. Los senadores hicimos una propuesta en su momento, votamos en contra, una cosa que no estaba en el programa, que era transformar en obligatorio la negociación colectiva con el sindicato interempresa. ¿A quién se le ocurrió eso? No está en el programa. Páginas 92 a la 95. Entonces, lo que yo digo, Matilde, siempre tropezamos con lo mismo, no con las finalidades de los proyectos, no con los grandes contenidos, sino porque hacemos las cosas con improvisación y desprolijidad, las hacemos mal. Entonces yo veía la encuesta CADEM hoy día, 65% de desaprobación. Entonces yo como senador de gobierno, expresidente de la Democracia Cristiana, tengo que llamarle la atención a mi gobierno para hacer bien la pega en este segundo tiempo, ¿no? Ahora, hablando de hacer la pega, hablando de trabajadores, ¿cómo califica el manejo que ha tenido el gobierno con los trabajadores del sur que están afectados por el tema de la marea roja? Mire, eso lo conozco tan bien porque he estado todos estos días conversando con Pedro Andrade, el alcalde de Chonchi, con Nelson Águila. ¿Cómo califica el manejo del gobierno? Con Solea Moreno, en Ancud, con Cristiano Ojeda, en Cayón, todos demócratas cristianos. Bueno, la verdad, Matilde, yo estuve con el ministro Burgos, que tuvo la gentileza de recibirnos el día viernes, con el senador Rabindranath Quintero y con 2 alcaldes de Chiloé. Esto podríamos haberlo resuelto a tiempo si hubiésemos escuchado también a tiempo, en el gobierno regional especialmente, las voces de los alcaldes de los sectores sociales, porque aquí hay 2 temas: el tema de la salmonera, las algas, ¿no es cierto?, que vienen de diciembre, pero este es un tema ecológico, medioambiental, el tema de la marea roja, que es lo que tiene verdaderamente preocupada a la isla de Chiloé y al archipiélago, porque también Maullín, Calbuco, que no son de la isla, están afectados. Entonces, la oferta del gobierno del punto de vista monetario ha sido generosa. Creo que vamos 900 ¿Pero el manejo mil pesos. de la crisis lo considera adecuado? Bueno, hay que anticiparse, hay que ver los temas que vienen y sobre todo que el gran clamor, en la isla de Chiloé viven 140.000 personas, es el tema ecológico, el tema ambiental, por supuesto también el tema laboral.
Senador, muchísimas gracias. Encantado, se nos pues, acabó Matilde, el como tiempo, siempre. senador Ignacio Bócar. Mucho gusto. Nos habría gustado conversar más, sobre todo sobre la imagen del día que vamos a mostrarles ahora, pero por lo pronto le quiero agradecer que haya Muchas estado gracias. aquí en CNN con nosotros.